Vamos a leerlo todos juntitos, el versículo 1 hasta el versículo 8, ¿verdad, hermano? Sí, ok, vamos a leerlo, 1, 2, 3. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando andaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esa es la lectura que de chiquito me enseñaron que oraba, hermano. Yo oraba y yo no me decía, Salmo 4:8, en paz me acostaré y así mismo lo diré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Según ya hice mi gran oración, pero ya estaba chiquito yo. Gloria a Dios. Ahora vamos a orar por nuestro pastor y vamos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esté atento, ¿sabe por qué, hermano? Porque Dios tiene algo especial para su vida. ¿Sí? Amén. Dios va a hablar a usted y va a hablar a mí. Y va a hablar al pastor también, ¿verdad que sí? Vamos a orar para que el Señor, ¿verdad?, nos bendiga con su palabra y podamos salir edificados. No salgamos igual como entramos, sino edificados, ¿verdad?, su palabra. Te damos gracias, Padre, en esta tarde tan hermosa, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo se mueva a través de nuestro pastor y que tu palabra que va a ser expuesta por nuestro hermano pueda ser de edificación para cada uno de nosotros. Que nosotros estemos atentos, Padre, que nada nos disturba, que no estemos pensando en otras cosas, sino simplemente concentrarnos en tu palabra, Padre, y salir edificados de este lugar. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos Salcido. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Y he intitulado a mi mensaje de hoy, La plena confianza que nos da la paz de Dios. Amén. La plena confianza que nos da la paz de Dios. El Salmo 4 es un salmo precioso que se interpretaba como una oración cantada y acompañada por instrumentos de cuerda, exaltando la confianza que debemos tener en nuestro Dios. Las palabras sobre Neginot, que están allí al principio del Salmo, sobre Neginot, significan interpretado con instrumentos musicales de cuerda. Eso significa sobre Neginot, interpretado por instrumentos musicales de cuerda. El Salmo 4 se subdivide en tres partes principales. La primera empieza con la súplica de David, pidiendo la respuesta de Dios a su oración. La segunda es una exhortación para los hombres pecadores. Y la tercera es una declaración de gratitud y confianza de David por la paz de nuestro Dios. El rey David, hermanos, primero suplica por la respuesta de Dios a su oración. David recuerda a Dios cómo le contestó una oración previa y clama por su misericordia para contestar su nueva oración. Vean ustedes, ahí en Salmo 4:1 dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Entonces vean ustedes, hermanos, le pide a Dios, clama al Señor,
pero le recuerda, dice, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. En otras palabras, tú ya me has contestado antes oraciones. Cuando estaba yo necesitado, tú me respondiste. Respóndeme ahora, Señor. Aquí aprendemos que una forma buena de pedirle a Dios es recordándole lo que ha hecho por nosotros, hermanos. El rey David disfrutó de la protección y bendición constante por parte de nuestro Dios, como sin duda tú y yo las hemos disfrutado siempre. Sin duda, recordarle a Dios lo que ha hecho por nosotros es una forma de mostrar nuestro reconocimiento y gratitud a Él. Y Él se agrada al escucharnos, hermanos. Hay un himno que se llama en inglés Count Your Blessings, y en español, bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Demos gracias a Dios por lo que ya ha hecho, y sin duda seguirá haciendo en nuestras vidas, contestando nuestras oraciones. Qué hermoso, hermanos, aprender de este salmo, que a Dios le agrada que nosotros le recordemos lo que Él ha hecho. Count your blessings significa cuenta tus bendiciones. ¿Cuántas bendiciones el Señor te ha dado? ¿Cuántas bendiciones tienes ya? Dice en español ese himno. ¿Cuántas bendiciones Dios nos da? Todo eso recuérdaselo al Señor. Ahorita el hermano Salcido estaba diciendo que hay que glorificar a Dios cuando le hablamos, ¿verdad? Hay que glorificarlo. Y una forma de glorificarlo es decirle gracias por todo lo que Él ha hecho por ti. Amén. Y sin duda el Señor te seguirá contestando como lo hizo con el rey David. El rey David, hermanos, fue usado por Dios enseguida para exhortar a los hombres pecadores. Dios, a través de su siervo, el rey David, reprocha a los hombres nuestro mal proceder y nos confronta con nuestros pecados. Ahí en el versículo 2 dice: hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Esto lo escribió el rey David, pero está hablando Dios, hermanos. Dios, por medio del rey David, nos está diciendo: ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Los seres humanos muchas veces, en lugar de honrar a nuestro Dios, nos hacemos infames, es decir, hombres y mujeres de mala fama. Amamos la vanidad, es decir, las cosas de este mundo, y buscamos la mentira en lugar de buscar la verdad de Dios. Dios nos pregunta: ¿hasta cuándo seguiremos así? Él está listo para bendecirnos, pero nosotros nos perdemos sus bendiciones por nuestra necedad y terquedad de no dejar el mal. Aquí podemos ver con mucha claridad cuánto nos ama el Señor, pues nos exhorta a dejar todo lo que nos está dañando. A Dios podría no importarle si elegimos el mal en lugar de buscarlo a Él, pero en cambio nos llama y nos pregunta: ¿hasta cuándo seguiremos dañándonos sin piedad? ¿Hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Nos dice Dios, a través de su siervo el rey David, nos habla de las acciones que debemos tomar
para reparar nuestro mal proceder y obtener la dulce paz de Dios. En primer lugar, hermanos, saber que Dios escucha al piadoso. Dios escucha al piadoso. En el Salmo 4:3 dice: sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamaré. Temblar, meditar en nuestro corazón y callar en lugar de pecar, hermanos. Dice el versículo 4: temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Temblar, sabiendo que el castigo de Dios contra el pecado es la muerte. Meditar en nuestro corazón estando en nuestra cama sobre lo grande que es Dios para con los que le aman. Callar en lugar de hablar, es decir, asimilar en vez de argumentar. Nosotros somos muy dados a argumentar, a decir, a opinar. Hermanos, no, el Señor dice: cállate, cállate, medita en lo que te estoy diciendo, tiembla, porque el pecado, hermanos, la paga del pecado es la muerte. Ofrecer sacrificios de justicia y confiar en Jehová. Fíjense lo que está diciendo aquí, hermanos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Saber que Dios escucha al piadoso, temblar, meditar en nuestro corazón y callar, y ofrecer sacrificios de justicia y confiar en Jehová. Versículo 5 lo dice: ofrecer sacrificios de justicia y confiar en Jehová. Es decir, actuar justamente, confiando que nuestras acciones justas no son fáciles de realizar, pero son agradables a nuestro Señor. Pero ¿cuáles son los sacrificios de justicia? Los sacrificios que el Señor nos enseña a los cristianos en Hebreos 13 del 15 al 16, refiriéndose a la alabanza y a la ayuda mutua, y en Romanos 12:1 refiriéndose al ejercicio de los dones espirituales. Allá en Hebreos 13, 15 al 16 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Y en Romanos 12:1, refiriéndose a los dones espirituales, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios, hermanos, a través de su siervo, el rey David, nos hace entender que solo Él, por medio de su santa palabra, es quien nos mostrará el camino del bien e iluminará nuestra mente para verlo y seguirlo. En el versículo 6 dice: muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. ¿Quién nos mostrará el bien? Dicen los malos, o decimos los hombres malos: ¿quién nos mostrará el bien? Y luego dice: alza sobre nosotros la luz de tu rostro, oh Jehová. Hoy día muchísima gente pregunta lo mismo: ¿quién nos mostrará el bien? Y buscan a los brujos, a los adivinos, a los hechiceros, a los psíquicos, a los parapsicólogos,
a los que practican la quiromancia, la cartomancia, el tarot y hasta a los espiritistas. Y otros, cansados de buscar el bien y no encontrarlo, se entregan por completo a la drogadicción, al alcoholismo, al pandillerismo, a la delincuencia, o simplemente se abandonan a sí mismos hasta convertirse en nuevos indigentes, habiendo sido muchos de ellos personas ilustres. Así anda nuestro mundo, hermanos. ¿Quién nos mostrará el bien? Y van con la bruja, van con la hechicera, van con el que practica la cartomancia, la quiromancia, van a ver qué dice la bola de cristal del adivino. Pero el único, hermanos, que nos mostrará el bien es Dios, hermanos. Amén. Tú y yo, mi hermano y mi hermana en Cristo, tenemos la respuesta correcta a esta pregunta. ¿Quién nos mostrará el bien? Solo es Jehová nuestro Dios quien nos puede mostrar el bien y nos puede dar una vida abundante y muy feliz. Pero para que la gente que nos rodea lo sepa, tenemos que comunicárselo. El mundo está lleno de personas que necesitan encontrar el bien, y tú y yo tenemos el secreto de lo que se debe hacer. No seamos egoístas, compartamos con ellos el mensaje de salvación. Amén. En Cristo Jesús. Amén. Vean ustedes, hermanos, cómo el rey David empieza pidiendo a Dios que le conteste su oración, recordándole cómo antes ya le ha contestado, ¿no? Y después exhorta a todos los hombres pecadores para que busquen el bien, para que busquen al Señor, hermanos, porque en el pecado pues todos estamos perdidos. Y finalmente, hermanos, el rey David agradece profundamente y testifica de lo que Dios ha hecho en su vida. Cuando nosotros buscamos a Dios, ¿cuál es la consecuencia, hermanos? Por medio de su testimonio, el rey David muestra a todas las personas pecadoras lo que Dios hace en nuestras vidas cuando lo buscamos de todo corazón. Dios llenó de alegría su corazón, como quiere llenar el tuyo, el mío y el de todos los hombres que no lo conocen. En el versículo 7 lo dice: tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Hermanos, en el pueblo de Israel, hermanos, cuando había la cosecha, cuando abundaba el grano, había una gran fiesta, una gran alegría, una gran celebración, hermanos. Lo mismo cuando se hacía, hermanos, cuando recogían las uvas, hermanos, para hacer el mosto, para hacer el vino, hermanos, cuando iban a cosechar toda la uva, era una gran fiesta, una gran alegría. Pero aquí el rey David dice que la alegría que Dios le dio a su corazón es más grande que cuando ellos recogían el grano, cuando ellos abundaban en su mosto, hermanos. Una alegría mucho más grande que la provocada por razones comunes, como una buena cosecha de granos o de uvas. Hoy día sería encontrar un buen trabajo, recibir un buen aumento de salario, realizar un buen negocio, terminar una carrera universitaria, aliviarse de una enfermedad terrible, ver nacer un nuevo hijito, obtener una medalla o un trofeo deportivo, terminar de pagar nuestra casa o nuestro carro, etc. La alegría que Dios da supera a todas estas alegrías. Cuando Dios viene a nuestra vida somos verdaderamente felices. Dios le dio al rey David no solo la alegría en su corazón, hermanos, porque lo buscó a él,
pero también la paz que le hacía dormir y vivir con plena confianza, hermanos. Y ahí está el salmo que muchos repetimos de niños, ¿verdad? No solamente nuestro hermano Iván, muchos lo repetimos de niños. Yo me acuerdo, mi mamacita nos los enseñó prácticamente desde que nacimos, Sí, y siempre lo repetíamos, que dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Se acuerdan? Todos lo repetíamos de niños, hermanos. Y en verdad, el Señor no solamente llenó su corazón de alegría, pero también le dio la paz que lo hacía descansar, hermanos, plenamente. ¿Cuánta gente, hermanos, sufre de insomnio? Se está dando de vueltas y de vueltas y de vueltas en la cama y no puede dormir. Y está, hermanos, llena de estrés, llena de angustia, llena de desesperación. Pero el cristiano, hermanos, puede dormir, hermanos, como decía mi mamá, como un lirón, ¿verdad? Acostarse y quedarse con paz completa. Dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Qué gran confianza da la paz de Dios, hermanos. Qué gran confianza da la paz que el Señor da. Porque la paz de Dios es paz verdadera. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús ahí en Juan 14, 27? La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Porque la paz de Dios es lo que más necesitamos el día de hoy. Por medio del Salmo 4, Dios nos invita a reflexionar y a entender lo que es vivir sin Dios y lo que es vivir con Dios, hermanos. Dios nos quiere llenar de gran alegría y paz. La decisión está en cada uno de nosotros. ¿Cómo queremos vivir? Dios nos guía a escoger a Dios y a lo que Él traerá a nuestras vidas, como lo trajo a la vida del rey David. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Amén, amén.